Vamos a ir a la palabra. Ya hemos adorado, hemos cantado al Señor Pastor. Será muy poco bueno. Métale ganas después para la palabra. Cuando cantemos harto, hermano, aprovecha la oportunidad. Así que es mejor dejarlos con hambre, hermano, que saciado. Amén. Para que después tenga esas ganas locas de cantar al Señor, se vuelva loca, con la amígdala afuera más encima, ¿cierto? Haciendo gárgara para cantarle al Señor. Amén. Así que vamos a ir a la palabra, hermano. Bien, vamos a seguir con las advertencias de las epístolas, hermano. Pero como quedamos la semana pasada, ¿se recuerda? En Mateo 24:13, cuando hablábamos sobre el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y habíamos quedado, en pocas palabras, justamente en esa parte de la Escritura, y donde hacíamos un énfasis real sobre todo lo que tiene que ver con el hecho de que la salvación, hermano, que es el tema que estamos de fondo tocando, que es la salvación, entenderla tal cual como la Escritura nos quiere enseñar, y por eso hemos estado ahondando y obviamente introduciéndonos más profundo a la misma Escritura para entresacar obviamente lo que debemos aprender, hermano, en cuanto al tema de la salvación. Entonces, aquí podemos señalar algo muy importante, hermano. Por eso creo que vamos a Mateo 24, verso 9 al 13. Bien. Dios bendiga a todos los hermanos que ya se están uniendo a la sintonía de Radio Palabra y Poder, hermano, que se reúnen junto a nosotros para poder recibir el buen consejo de la Sagrada Escritura, hermano. Amén. Así que vamos a ir al libro de Mateo 24, verso 9 al 13. Y vamos a dar lectura como el lícito en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice: amén, dice la palabra. Entonces os entregarán a tribulación, eso quiero, pastor, os matarán, eso también, y seréis aborrecidos de toda la gente, eso mucho mejor, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Bien, aquí, hermano, encontramos uno de los textos. Esto lo dijo Jesús realmente. Recuerde que todo el estudio que hablamos sobre la advertencia de Jesús nos tomamos desde el inicio de Mateo 24 y estamos obviamente entrelazando todo lo que hemos enseñado. Así que esto es todo un objetivo, hermano, claro. Estamos apuntando donde debemos apuntar, no estamos desviando para ningún lugar. Estamos en el mismo contexto. Entonces, hermano, en cuanto a esto, algunos podrían decir que el Señor habla aquí de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque siempre el que quiere distorsionar la Escritura busca un motivo para poder dar una excusa y creer algo que no tiene ningún sentido conforme a la palabra. En parte tienen razón, ¿cierto? Está hablando de los últimos tiempos. Pero la pregunta siguiente sería, ¿pero acaso no son estos los últimos tiempos? A ver, en pocas palabras, hoy no podríamos decir nosotros, quizá a los 2 días después que dijo Jesús esto, lo podrían haber replicado con eso. Pero hoy, hermano, no podríamos decir que no estamos en los últimos tiempos. Es un tema más que claro lo que está sucediendo a nivel mundial. Y para no caer en una discusión escatológica, hermano, aquí, la escatología es el estudio profundo de las profecías, ¿cierto? En particular el Apocalipsis, el libro de Daniel, Ezequiel, bien, y también parte de Jeremías, que profetizaron sobre tiempos y acontecimientos futuros. Entonces, hermano, acá no queremos caer en ningún tipo de discusión, porque obviamente este estudio no tiene su objetivo, no queremos hablar de profecía. Pero, hermanos, incluso si esto no fuera los últimos días, ¿sería hoy menos válido su último mensaje o su última enseñanza? Por supuesto que no. Tiene mucha validez. Como él dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí habla claramente, hermano, de algo importante. Incluso exactamente vimos lo mismo previamente en Hebreos capítulo 3, verso 14. Donde dice claramente, porque venimos a ser partícipes en Cristo si retenemos la confianza firme hasta el final. Digamos, va entrelazado, no tiene ningún... A ver, claramente el objetivo de Jesús es poder señalar los tiempos finales, pero el objetivo mayor, ¿cuál es? Que perseveremos hasta el fin. No que nos mantengamos en un tiempo pasivo, sino en un tiempo activo, trabajando, moviéndonos en favor de esta salvación maravillosa. Recuerde que la fe es una carrera y para correrla necesitamos perseverancia. Jamás, hermano querido, va a poder usted conseguir algo si detrás de ello no hay primeramente perseverancia. ¿Quién
consigue algo sin perseverar primeramente. Nadie, pues. Nadie puede llegar a algo o conseguir algo si no persevera, si no es constante, ¿cierto? Si no trabaja en pos de ello. Aquellos que perseveren no un poquito, no hasta la mitad, sino hasta el final, serán salvos. Eso hay que tenerlo claro. Los otros hermanos que se apartaron y que no perseveraron no estarán ahí, obviamente, en la salvación, si eso hay que tenerlo claro. Y es por eso que el autor de los Hebreos nos motiva. Y vamos a continuar con el autor de los Hebreos. Vamos, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. No cierre la Biblia, hermano, porque la vamos a estar ocupando bastante, como siempre. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria? La paciencia. ¿Por qué es necesaria? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservación del alma. Bien, entonces aquí podemos tomar claramente, hermano, lo que dice el autor de los Hebreos y unirlo a lo que dice Jesús sobre la perseverancia. El deseo de nuestro Dios es que nosotros perseveremos, pero también podamos preservar el alma. Preservarla en salvación, en eternidad. Porque esa es la promesa, hermano. Bien, hay que tener paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. El autor de los Hebreos lo dice claramente. Necesitamos sobre todo perseverancia, para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios recibamos su promesa, y como en 1 Juan 2:25 nos dice, y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Él nos hizo, y lo que quiere para nosotros, ¿qué es lo que es? La vida eterna. ¿Pero de quién va a depender? De nosotros, de nuestra perseverancia. ¿Sabe que estamos llenos de gente que no persevera? Gente floja, gente taimada, gente que por cualquier cosa no avanza, retrocede, no suma, resta. ¿Se ha dado cuenta de ese tipo de gente? Gente que no sirve ni para llenar una silla, hermano querido. Disculpe que lo diga así, pero es la verdad, hermano. Es como cuando dentro de la posibilidad de un río, para que pueda seguir obviamente avanzando hacia el mar donde tiene que desembocar un río, se pone una piedra en medio de ese río, de ese caudal. ¿Y qué es lo que sucede? El agua se estanca. Todos los seres vivientes que necesitan de esa corriente del río para poder desembocar al mar, terminan muriendo. Y es lo que pasa con un cristiano dentro de una iglesia que no persevera. Hace que todos los demás mueran, hermano querido. Lamentablemente. Por eso la Biblia que dice claramente que no seamos piedras de tropiezo. Porque lamentablemente la gente se convierte en piedra de tropiezo, hermano querido. No en piedra pequeña, en piedra de tropiezo, piedra grandota, ¿cierto? Entonces, hermano, tenemos que entender esto. La vida eterna es la promesa, pero para recibirla necesitas permanecer hasta el final. Y ahí es donde está la tarea nuestra. Si Jesús tuvo que hacer todo un trabajo para poder alcanzar salvación, nosotros fácilmente vamos a llegar al cielo. Eso es de sinvergüenza, hermano. Tan fácil vamos a llegar al cielo nosotros cuando nuestro maestro tuvo que sufrir hasta la muerte, pero muerte de cruz. Y nosotros más encima vamos a llegar al cielo porque Jesucristo chispeó los dedos y todos vamos a subir al cielo. No, hermano. Perseverancia, entrega, dedicación. Por eso Él nos vino a dar ejemplo de cómo debíamos servir a vuestro Padre. Es necesario la perseverancia para poder alcanzar la promesa. Aquellos que abandonen la carrera, hermano, aquellos que no perseveraron hasta el fin, sino que retrocedan, no recibirán la promesa. Téngalo por claro eso, hermano. Dios no tiene regalones. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene a nadie, hermano querido, sentado en el cielo como querían los apóstoles sentirse en primero o segundo lugar. No. No tiene a ninguno favorito. A ninguno en este momento que diga, yo estoy seguro en el cielo. Nadie, hermano. Cuando el diablo se sintió seguro, le echaron a patas para abajo, hermano. A ver si Dios, como te recibe arriba, te puede volver para abajo. A ver si Él no tiene ningún problema en hacerlo, hermano. Pero que hay gente tan soberbia, tan arrogante que ya se siente en el cielo. Recuerde que aquellos que no van a perseverar, hermano, no van a recibir esta promesa.
Y el escritor de los Hebreos nos motiva de nuevo diciendo, Hebreos capítulo 2, verso 1 al 2. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo un derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Vio que hay que correr? ¿Vio que hay que avanzar? Que la salvación no es de tiempo pasivo, sino de activo, de movimiento. Dice luego, puestos los ojos en Jesús. ¿A quién tiene que mirar usted cuando corra? A Jesús. Porque si mira para el lado se va a distraer, ¿sí o no? Y puede chocar al final con el semáforo en el camino, hermano querido. Tiene que usted correr. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es ¿dónde? De Dios. Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo para poder sentarse a la diestra del trono de Dios? Sufrir. Menospreciar el oprobio. Y nosotros nos vamos a ir a sentar, y algunos se sienten al lado de Cristo, hermano. Hay gente que ya se siente sentado en lugares celestiales, volando como paloma. ¿Vio? Dicen, no, yo ya estoy en gloria con Cristo. Estoy sentado en regiones celestiales, incluso ya he visto hasta el mar en sueño. Incluso Dios me reveló en sueño que tengo una mansión en ese lugar y no sabe los electrodomésticos que tengo. No se compara alguno a mi lavaplato que tenía yo en la tierra a lo que Dios me está dando en el cielo. Hay gente así, ¿o no? Tan presumida, tan arrogante, incluso añaden eso como a una revelación de Dios. Para mí esa cuestión es porque comió de noche, hermano. Yo siempre he dicho lo mismo. Es que se acostó con la panza llena. Pues anda soñando de todo, hermano querido. Entonces, aquí claramente, hermano, la Escritura dice que tenemos una carrera que correr, ¿o no? Y solo hay una manera de correrla, nunca se olvide eso, con perseverancia, hermano. Y poniendo los ojos ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que correr, obviamente, y debemos correr con perseverancia, teniendo nuestros ojos fijos en Jesús, en lo que nos ha prometido, hermano querido, porque daremos el fruto que marca a los verdaderos discípulos de Cristo. Obviamente el que está enfocado en servir al Señor, ¿qué va a dar? Fruto. Porque está tan enfocado en eso, ¿cierto? Tan enfocado en correr la carrera porque sabe que si se detiene puede terminar a un costado del camino. Entonces no se va a entretener, sino que va a seguir hacia adelante y va a pelear la buena batalla de la fe, va a correr, ¿cierto? Y va a dar fruto, que es la marca de los verdaderos discípulos de Cristo. El fruto que dieron, obviamente, y se recuerda del sembrador, los de la cuarta categoría de la parábola. ¿Se da cuenta o no? Está todo entrelazado. Obviamente, hermano, como dice la parábola, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Para dar fruto, ¿qué lo hay que tener? Perseverancia. Le doy un consejo. Siga leyendo la Biblia, hermano. Persevere en eso. Apréndase la Biblia etapa a etapa. Porque algunos dicen, lamentablemente en mis tiempos, en mis épocas, hermano querido, que no son muy atrás, porque tan viejo no soy, decían, la letra mata, más el espíritu vivifica. ¡Ay! Y uno dice, ¡wow! Ya voy a buscar el espíritu, yo no le creí ese cuento, voy a buscar el nivel, no sé, pues hermano. Sí, hasta el día de hoy lo digo, güey, imagínense, hermano. En mi tiempo decían esa estupidez, hermano, del puerto un buque. La letra mata, más el espíritu vivifica. Yo decía, gracias a Dios, por último que me mate, pero me mate leyendo, hermano querido. Antes que el espíritu me termine yendo al infierno, hermano querido. No, mejor me mato leyendo, y me mataba leyendo, hermano. Y mira, y terminé aprendiendo la escritura. Y los otros que andaban buscando el espíritu terminaban en el mundo. No me gozo de eso, pero es la verdad, ¿o no? ¿Se da cuenta lo contradictorio? Lo paradójico de todo esto, estos consejos equivocados que da la gente, los pastores por sobre todo. Dele lugar al Espíritu. Yo le digo, dele lugar a la palabra, hermano. Si el Espíritu ya lo tiene, ¿qué lugar le va a dar? A no ser que no lo tenga, ¿cierto? Entonces no es cristiano. Entonces, dele lugar a la palabra en su vida. Su palabra lo mantendrá firme en la roca, que es Cristo Jesús. Miren, la palabra perseverancia es exactamente la misma palabra griega traducida como resistencia. En Hebreos capítulo 10, verso 36,
y Hebreos capítulo 12, verso 1. Resistencia. ¿Cuántos están dispuestos a resistir? Resistiré. No, pues hermano, no. Resistencia, hermano. Como corresponde. Pelear la buena batalla, resistir, pelear, decir, voy a sacar adelante esta carrera. No me voy a quedar en la mitad del camino, la voy a pelear con una pierna menos, medio tullido, medio doblado, pero sigo adelante, arrastrándome. Pero resisto. Ese es el objetivo, hermano. Aquellos de la cuarta categoría, y volvemos a la parábola del sembrador con la cual comenzamos estos estudios, aquellos de la cuarta categoría son aquellos que resisten, que siguen corriendo la carrera teniendo los ojos en el Señor, y con perseverancia, permaneciendo ¿dónde? En la vid, en Cristo, permaneciendo ahí. Que todos nosotros estemos en esa categoría, en lo que Dios quiere, y que permanezcamos ahí, hermano. Y si alguno de nosotros que no está en esa categoría se arrepiente, ¿sabe lo que tiene que hacer? Correr la carrera que está frente de cada uno de nosotros con perseverancia. Ese es el deseo de Dios, digamos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? A la salvación y al arrepentimiento. A ver, Dios no quiere la muerte del que muere, ¿cierto? Dios no quiere eso. Por eso Dios a través de la palabra invita al hombre, donde quiera que esté, que se arrepienta. Si esto es tan maravilloso que Dios no te cierra la puerta en la cara, hermano querido. Como le pasó a esa mujer insensata que cuando llegaron, pum, quedan con la nariz toda, ¿cierto? Toda ñata, hermano querido. ¿Por qué? Por andar paviando, por andar tonteando. ¿Vio? No, aquí no, por hermano querido. Aquí el mismo Señor nos está motivando, incluso a aquellos que me puedan estar escuchando y digan, pastor, pero que yo no estoy ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta categoría. Creo que estoy en la 66, pastor. Más hijo del diablo que nadie, hermano querido. Pero hay una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Levantarse y corra la carrera que está frente de nosotros con perseverancia. Ese es el deseo de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay que correr, hay que intentar de pararse en el camino, como dice el profeta Jeremías, en el capítulo 6, verso 16 del libro de Jeremías, donde claramente dice, párense en el camino, preguntar por el buen camino. Pararse, si no tiene nada malo, pararse para ver realmente si vamos por el camino correcto. Eso es lo más sabio que puede ser una persona, incluso un pastor. Porque los pastores parece que se la creen saber toda y nunca se paran en el camino a preguntarse, ¿será que le estoy enseñando bien a mi oveja? ¿Será que le estoy enseñando o estoy administrando bien a la iglesia de Cristo? ¿Será que estoy haciendo bien la tarea? Hay que pararse, hermano. En un momento hay que sentarse a meditar, decir, bueno, ¿será que estoy enseñando bien? ¿Será que estoy dando el buen consejo? ¿Será que estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios en Cristo? ¿Será que realmente estoy entregando el buen consejo de la Escritura? Hay que pararse en un momento y preguntarse si estamos haciendo bien las cosas, hermano. Desea Dios de nosotros perseverancia, hermano. Mire, vamos a ir a otro texto bíblico a estudiarlo también. Sigamos en la misma línea. Mañana tenemos la cuarta parte de los estudios sobre la advertencia de la epístola. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 al 25. Voy a echar un poquito de polvito mágico. Usted sabe que con esto predico con más unción. Ahí está. Ay, Señor, sentí una corriente, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 al 25, y dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A ver, si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. A ver, aquí, hermano, la gran pregunta sería, ¿qué hemos oído desde el principio? Porque acá depende de lo que has oído desde el principio para correr esta buena carrera, ¿no? Porque hay gente que parece que se fue por otro camino. Están corriendo para otro lado. Digamos, no están corriendo a Cristo. No están corriendo para la promesa, no están corriendo para la salvación. Por eso que esto es maravilloso lo que dice Juan acá. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces la pregunta sería, lo que habéis oído desde el principio, ¿qué se habrá oído? La doctrina. ¿Vio que es importante la enseñanza? Incluso para la salvación es importante la enseñanza. Porque el apóstol Pablo dijo claramente a Título 2, verso 1, pero tú hablas lo que esté de acuerdo con la sana doctrina.
¿Por qué él deseaba que Tito hablara eso? Lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, porque él sabía que predicando la sana doctrina, la doctrina sana le iba a dar crecimiento para salvación. La buena enseñanza, la buena doctrina, la que nos hace perseverar, preservar nuestra alma para salvación. En pocas palabras, lo que desea Dios para nosotros. Porque haciendo esto, si hemos oído y permanecer en lo que hemos oído, nosotros también vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre, por hermano. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna, si Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra. El más, digamos, interesado por amor a nosotros es nuestro Dios que quiere que oigamos su palabra. Por eso estamos preocupados, hermano, en esta generación. Porque estamos escuchando muy poco gente que hable la palabra de Dios. Muy poco. De un 100%, un 90% en el mundo, hermano querido. Un 90%. Son iglesias apóstatas. ¿Sabe lo que es un 90% de iglesias apóstatas? Quiere decir que en un cantón de calle, 10 iglesias, 9 son falsas. Mire la estadística, hermano querido. 9 son falsas. El otro día estaba escuchando a un pastor que hacía este señalamiento, puntualizaba en esto. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Dice él, haciendo estudios, viendo datos, y eso que yo ni siquiera he visto datos, nada, esta es una conclusión que saqué yo, porque por lo que uno ve, ¿cierto? Y él decía lo mismo. El mundo entero, él decía, el mundo entero, el 100% de la iglesia, el 100% son apóstatas. Tremendo dato. Pero que es la verdad, usted mire para todos lados son iglesias apóstatas. Si no es pentecostal, es bautista. Si no es bautista, es pentecostal. Y si no es pentecostal, pentecostal bautista. Y si no es bautista, pentecostal. Digamos, por ahí se dan vueltas. Entonces, el gran problema, hermano, y así nos sumemos, obviamente todos sabemos que las demás son sectas, como las iglesias lamentablemente de los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia católica, los solo Jesús, los wesleyanos, los arminianos, digamos, todo ese tipo de denominaciones que se han levantado, obviamente están en esta característica de no permanecer en la palabra. Si acá el tema es la palabra, hermano, acá es ser de Cristo, es ser parte del cuerpo de Cristo, ese es el objetivo de la palabra, llevarnos al cuerpo, ser familia de la fe, hermano querido, no seguir a un líder religioso, sino seguir al que predica el líder, que en este caso sería al Dios Todopoderoso. Eso es lo importante, hermano. Si los predicadores, para eso Dios nos llamó, para llevar a la gente al encuentro con su Señor, con su Dios. ¿A través de qué? Del mensaje de la palabra. Por eso tenemos que hablar de parte de Dios y delante de Dios en Cristo. ¿Vio qué maravilloso el mensaje, hermano? Mire, aquí ¿a quién está dirigiendo Juan la palabra? En el verso 21 queda muy claro, donde le dice a su audiencia, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira produce. ¡Wow! ¿Se da cuenta o no? Acá es claro, dice él, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Cuántos conocen la verdad acá, hermano? Ay, Dios mío, santo, tú no, me que me van a sacar la amígdala, hermano, que las tengo pegadas acá, no me dejan predicar bien. Debe hacer un amén, pues, hermano. Si obviamente la verdad es estar en Cristo, hermano, no es la verdad de un ministerio. A ver, yo siempre he dicho porque hay hermanos que se ponen la camiseta del Templo Palabra Viva y digo, no está mal. Pero el problema, ¿dónde está? Es que nosotros no somos la verdad. La verdad es lo que predica esta iglesia y es Cristo. Eso hay que entenderlo, hermano, porque hay gente que se pone en la camisa, mi iglesia es la mejor. No somos los mejores. Lo que estamos procurando es predicar la palabra y eso nos hace personas que realmente seamos dignas de imitar. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. La palabra es lo que importa. Acá en el ministerio importa la palabra, nada más que eso. La palabra, acá no hay ningún hombre, ninguna mujer a la cual vamos a elevar a la estatura de un semidios, jamás. Mientras yo esté detrás de un púlpito del templo palabra, jamás voy a permitir que se eleve a un hombre o una mujer al estado de un semidios. Jamás. Yo no lo voy a permitir. Después que el Señor me lleve, hagan lo que quieran. ¿Me entienden? Pero yo me hago cargo hasta cuando yo esté. ¿Me entienden, no? Pero jamás, hermanos, si jamás. Jamás. Tenemos que buscar siempre glorificar al único y verdadero Dios. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Entonces, esta audiencia, ¿quiénes son? Los creyentes, gente que conoce la verdad. Ahora Juan les dice a esos creyentes que si lo que oyeron desde el principio se entiende la palabra de Dios, permanecen ellos, también permanecerán en el Hijo
y en el Padre. ¿Vio qué importante es poder escuchar la palabra, hermano? Permanecer en el Padre y en el Hijo significa permanecer también en el Hijo y en el Padre, hermano. Y así viceversa, en el Padre y en el Hijo. ¿Por qué? Porque eso significa, hermano, que estamos perseverando. Estamos preservando nuestra alma para salvación, para la eternidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano querido. De esto es obvio que es posible que alguien que ha escuchado y conoce la verdad, así como estos de aquí la conocían según el verso 21, deje de permanecer, en pocas palabras, quedarse en la verdad. Eso es lo que el sí en el pasaje significa. Eso es lo que el sí significa en el pasaje. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, tiene que permanecer. No se tiene que quitar de nosotros la verdad, hermano. Tiene que permanecer, usted tiene que luchar para que la verdad permanezca. Como Juan pone en claro, solo aquellos en cuyo corazón continúa permaneciendo, viviendo en la verdad, obviamente van a habitar en el Hijo y en el Padre. Vio que es un tema delicado, ¿no? ¿Y qué pasa con esos que dicen que son salvos siempre salvos? ¿En quién están habitando? Su papá es el diablo, hermano. Es como Jesús les dijo a los hijos de Abraham, entre comillas, vuestro padre, ¿quién es? El diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque si fuereis hijos de mi padre, haréis las obras que Abraham hizo, ¿o no? Me escucharían a mí, entenderían mi lenguaje, me aceptarían, no me entregarían, no me harían problemas, no me discutirían, aceptarían el mensaje. Pero como no son de la verdad, y su padre es el rey de la mentira, de lo suyo habla y de eso quieren escuchar ustedes. Dese cuenta, hermano, acá la Biblia no tiene punta sin hilo. En otras palabras, hermano, leyéndolo de diferente manera, si la palabra de Dios ha cesado de permanecer en el corazón de alguien, entonces él también ha cesado de estar en el Hijo. Uy, fuerte, ¿no? ¿Por qué me gustaría que de 20 iglesias que hoy día estén abiertas, hermano, dijeran esto a la iglesia, a la audiencia? ¿Sabe cuánta gente se daría cuenta que está en una iglesia equivocada? ¿Cuánta? Y ese pastor sabe lo que haría. Le diría a la iglesia, aunque quede con uno, sabe que, hermano, estamos equivocados en lo que estamos enseñando, pero perdónenme. Queremos hacer las cosas bien. Y me he dado cuenta que estaba enseñando mal. Hagamos las cosas bien para salvación. ¿Qué sería honesto de eso de un hombre de Dios, no? Pararse y decir, me equivoqué. En esto estoy mal enseñando. Pero yo sé que no lo van a hacer. Pues ya, pastor, que es poco optimista. Porque es la verdad, pues no lo van a hacer, por hermano. Porque detrás también está el amor del dinero. Y eso lo voy a hablar mañana. ¿Sabe por qué hay pastores que no dejan de predicar la mentira que predican? Por amor al dinero. Y lo dice la palabra y lo voy a enseñar mañana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. ¿Y qué sucede en un caso, hermano, como este? Juan lo aclara unos versos más adelante en el verso 28. Vamos a la palabra, yo creo que vayamos a la palabra. En 1 Juan 2:28 dice, ¿qué pasa en el caso de estas personas que no están en el Hijo y en el Padre? En 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué dijo Jesús? El que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él, de ello y del que sea, delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, es mejor pasar la vergüenza delante de la iglesia y decirle, ¿sabe qué, hermano? He predicado mucho tiempo mal, que el día de mañana Jesucristo se avergüence de mí. De verdad se lo digo. Es mejor eso. Porque esto se trata de eternidad, hermano. La vida del hombre como mucho 120 años. Como mucho. Después de esos 20 años, 120, nos vamos a tener que encontrar con el Creador del cielo y la tierra. Es mejor decirle a la iglesia, ¿sabe qué, hermano? Estamos enseñando mal. Dios quiere que ustedes sean salvos. Y yo le estaba enseñando que ustedes ya son salvos cuando realmente no están haciendo lo que Dios demanda hacer, perseverar, dar frutos dignos de arrepentimiento. Le he enseñado mal. Yo conozco un pastor muy conocido que lo hizo, Chuy Olivares. Él predicaba la salvación que no se perdía. Y él explicó a su congregación
congregantes, no me quiero equivocar, creo que más de 3.000, pero creo que mucho más de 3.000 congregantes en una iglesia, de México solamente. Casa de oración en el ministerio. Valientemente ese hombre. Pero ¿sabe por qué yo respeto a ese hombre? Hay cosas que estoy de acuerdo, que no son graves, pero por lo menos no estoy de acuerdo. Pero sí, en eso, yo de verdad que lo honro. Porque hay que tener pantalones para eso. Con una iglesia de la dimensión que tiene, y el ministerio a nivel mundial que él tiene, era para no hacerlo. Y lo hizo. Y él, frente a toda la iglesia, hermano, dijo que se había equivocado en cuanto a la salvación. Y ahora está predicando como corresponde la salvación. ¿Y sabe qué? Nadie de los que estaba de ahí se fue. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no predicó por amor al dinero, sino porque lamentablemente él reconoció lo que hizo él. Se empezó a poner a leer libros de teología sistemática y lamentablemente hizo de ese su doctrina. Pero cuando empezó a ver en la palabra algo distinto a lo que decían los estudios de teología sistemática, ahí el hombre supo realmente que estaba mal. ¿Y sabe dónde está lo honesto de él? Que él fue capaz de decir, me equivoqué. ¿Y sabe lo que buscó? Arreglar las cosas. Y al día de hoy está predicando la palabra y todo. Y la iglesia sí permanece y ya no está predicando esa basura. Eso es lo que falta hoy, hermano. Gente honesta que le lleva a la gente realmente a la salvación, no a la perdición. Mire, aquí la palabra para qué, observe este para qué. Porque cuando vemos un para qué, sabemos que lo que le sigue es completamente dependiente de lo que le precede. Hay solo una manera de que no seamos avergonzados y alejados de Él en su venida. Esto es, permaneciendo en Él. Y permanecer en Él, leemos en 1 Juan, capítulo 1, verso 24 al 25, que tenemos que tener su palabra permaneciendo en nosotros. Solo así permanecemos en Él. Para evitar confusiones vamos a resumirlo en pocas palabras. 1 Juan 2:28 dice, no seremos avergonzados a su venida si permanecemos ¿dónde? En Él. Lo dice claramente, lo estoy resumiendo, ¿cierto? En 1 Juan 2:25 al 25 dice, 1 Juan 2:25 dice, y permanecer en Él significa que su palabra permanece y vive en nosotros. ¿Se da cuenta, no? Resumiendo el texto. Vive en nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Que Él tiene que habitar con nosotros, cohabitar con nosotros y su palabra, por lo tanto también, vivir en nosotros. Si eso es lo que le falta a la iglesia. Por lo cual, hermanos, permanecer en el Señor no es algo que hicimos una vez y luego permanecemos en Él para siempre. Independiente de cómo vivamos, no es así. Independientemente si la palabra de Dios vive verdaderamente en nosotros, no es así. Si así fuera, no habría razón para que Juan hablara a los creyentes para motivarlos a tener la palabra permaneciendo en ellos. No lo habría dicho Juan, pues, hermano. ¿Cierto? Si fuera que la salvación ya está claramente asegurada para nosotros. ¿Para qué insistir en que la palabra permanezca en nosotros si ya somos salvos? ¿Me entienden o no? De lo contrario, hermano, permanecer en Él es una decisión la cual, aunque la hayamos tomado alguna vez, también tiene que seguir siendo nuestra decisión en la actualidad. Quiere decir que cada día cuando yo abro mis ojos, tengo que decidir seguir a Jesús. Todos los días. Cada día trae su propio mal, ¿cierto? Cada día trae su propio afán. Todos los días yo tengo que decidir a qué? A seguir a Jesús. La frase permaneced en Él es la forma en que Juan nos dice, peleen la buena batalla, como Pablo lo dijo. Eso es lo que está diciendo prácticamente. También lo podríamos interpretar de esta manera. Continúen en la fe. O también, continúen en su bondad. Imagínense. Corran la carrera que está frente de ustedes. Y demás frases que también vimos que usó Pablo. Y también el autor de los Hebreos. ¿Vio? Son todas frases que van en este compendio de las advertencias que estos hombres de Dios están dando a la iglesia, hermano.
Es su forma de decirnos lo mismo. Es su forma de advertirnos. Y leyendo 1 Juan 2:28 de nuevo, pero de otro modo diría, puesto que necesitamos permanecer en Él, para que no seamos avergonzados a su venida. Entonces queda claro, hermano, que aquellos que no permanezcan en Él, a su venida serán avergonzados. Entonces, hermano, también podríamos decir que esto nos da la pauta de cómo tenemos que entender pasajes como Romanos 9:33. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 9:33? Vamos, acompáñame, hermano, que hoy día tenemos harta tela que cortar. Hoy día es fin de semana, ¿no cree usted que tenga que hacer algo, que tenga que ir a la disco? Bueno, llame a los amigos y dile que no va a poder salir hoy día a la hora que habían acordado. Pues estamos estudiando la palabra. Amén. Entonces dice la Escritura, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta qué lindo es estudiar la Escritura, hermano? Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de ¿qué? De tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Nota que este pasaje, hermano, se utiliza el tiempo presente. El que creyere, declarando, hermano, la fe, aquí declarando la fe, habla de que es una realidad en el presente. Me tiene un tema de presente, no un tema futuro. Desafortunadamente algunos lo pasan desapercibido y lo leen como si estuviera hablando de algo que sucedió alguna vez en el pasado. Esto es de la siguiente manera, entendámoslo así. Cualquiera que alguna vez haya creído en él, independiente de lo que la persona haya hecho después en cuanto a su fe, no será avergonzado. Así algunos lo entienden. Y aquí está hablando del que creyere, en tiempo presente, un tema de día a día. Hay que creer a esta verdad todos los días. Por eso que la verdad que es distinta, por hermano. Por eso hay que tener cuidado con aquellos que interpretan de una manera equivocada estos textos. Aquí habla claramente del que creyere en él, no será avergonzado. Creyere, ¿cierto? De acuerdo como Juan dice, no seremos avergonzados a su venida, no solo por comenzar en él, sino también por permanecer en él. Esto es, estar en él. Estar en él. La frase, hermano, el que creyere no será avergonzado de Romanos 9:33 se refiere entonces a personas que creen ahora en el presente y que serán encontradas permaneciendo en él a su venida o cuando el final de su vida los encuentre permaneciendo en él. Así es el texto. Esos no serán avergonzados. Sin embargo, aquellos que a su venida no los encuentre permaneciendo en él serán avergonzados. Hay que estar en él, permaneciendo en él. De hecho, el Señor puso esto aún más en claro cuando dio la parábola de la vid verdadera, ¿se acuerdan, no? En Juan capítulo 15, versos 5 al 6, acompáñame la palabra. Juan capítulo 15, versos 5 al 6, hermano. Por favor, acompáñame la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y lo recogen y los echan, ¿dónde? En el fuego y arden. Uy. Pero acá lo que yo sacaría o destacaría de todos estos versículos que Jesús dijo, el que en mí no permanece. ¿Qué quiere decir? Que hay que permanecer, perseverar. De nuevo, algunos que han sido enseñados que la gracia de Dios significa que es suficiente para la salvación, que alguien solo comience en la fe, puede que se sientan incómodos con lo anterior. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que enseñan estos desgraciados? Porque no los puedo tratar de otra manera, perdóneme, pero desgraciados sin gracia, ¿vio? Estos no tienen gracia, aunque más que griten que están en la gracia, no están, son una manga de desgraciados. Porque ellos quieren enseñar, hermano, que la gracia de Dios significa que es suficiente para la salvación, que alguien cuando solo comienza en la fe. Como queda claro acá, hermano, con el pasaje que hemos leído, no es suficiente que alguien solo empiece en la fe, sino que también necesita terminar lo que empezó.
Porque los salvos, siempre salvos dicen, mientras usted cree en Cristo, usted ya es salvo. ¿O no? Eso es lo que dicen. Y no le enseñan que deben perseverar, que deben pelear la buena batalla de la fe. Esa gente, en pocas palabras, necesita permanecer en el Señor y su palabra. Además, si la persona no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los van a recoger y los van a echar ¿dónde? ¿Al cielo? No, en el fuego que arde. Esto dice Jesús, hermano. Algunos han de pensar que incompasivo, que descortés y sin amor el hablar de tales posibilidades. Pero es lo que dijo Jesús, hermano. Digamos, reclámenle a él. Dijo Jesús, el que no conmigo no recoge, el conmigo que no está, el que no permanece en la vid, el que no permanece conmigo, lamentablemente va a ser echado a ese lugar de fuego que arde. Eso lo dijo Jesús. Jesús no se andaba con vuelta, hermano. Bien. Desafortunadamente en nuestra época, muchas veces, hermano, consideramos amoroso el esconder la verdad para que no hagamos sentir incómodo a alguno. ¿Sí o no? Mejor nos callamos estas cosas, la gente llega, otros se siguen quedando y somos todos felices. ¿Pero felices para qué? ¿Para después sufrir eternamente? No tiene sentido, hermano. Pero hay gente que pareciera que esconder la verdad, hermano, es algo que deberíamos hacer para no poner incómodo a algunos. Pero esconder la verdad es una mentira, ¿usted sabía o no? Esconder la verdad es una mentira y de ninguna manera constituye eso como el significado de amor. Si yo escondo algo, realmente no estoy amando. Tengo que decir en pocas palabras lo que el Señor dice que hay que decir. No sucumbamos, hermano, en lo que no es nada más que el espíritu de esta época. ¿Cuál es el espíritu de esta época? El espíritu del anticristo. El espíritu de mentira. El espíritu de engaño. Si la palabra de Dios, si el Dios quien nunca miente y quien él mismo es amor, nos dice tales cosas, entonces lo mejor, y es lo que yo creo que necesitamos es hacer, es tomarlo con una advertencia muy importante. Si él lo dijo, tomémoslo con mucha propiedad, hermano. Bien, ya nos queda poco. Vamos a ir ahora a 2 de Juan capítulo 8, verso 9. Vamos a seguir estudiando, hermano, la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice 2 de Juan capítulo, 2 de Juan verso 8, cierto? Vamos a la escritura. Verso 8 y 9, dice la escritura: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene... ¡Wow! ¿Se da cuenta que es importante la doctrina o no? Y algunos dicen, no importa la doctrina, pastor, si la doctrina divide. Mejor que divida, porque así se que son ovejas y los que son cabros, por hermano. ¿Sí o no? Eso es lo que va a hacer el Señor. Va a separar sus ovejas para un lado y a los cabros para otro lado, por hermano. Si eso es lo que va a hacer el Señor. El mismo Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada para poner disensión entre el Padre y el Hijo. La nuera y la suegra, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué se ríe, hermanita Daniela? Esa es la mía. Esa es la que estaba esperando en esta noche. Me vino el gozo del Señor. Pero es que es verdad, hermano. Si eso es lo que dice la palabra, ¿no? Dice claramente, no he venido a traer paz sino espada. En poner en disensión. Entonces, por eso es tan importante la doctrina, hermano. Porque el que no persevere en la doctrina de Cristo, dése cuenta que no es la doctrina del Templo Palabra Viva, ni del pastor Alejandro Zurita, ni de nadie. Es la doctrina de ¿quién? De Cristo. El que no tiene esa doctrina, no tiene a Dios. ¡Wow! Esto es fuerte, hermano. Es que, digamos, esto es fuerte, muy fuerte. Porque imagínense una persona que cree que está en Cristo y se encuentra con estos textos bíblicos que le dicen, ¿sabes que no estás en Cristo y no tienes ni siquiera a Dios? ¿Y qué es estos 30 años entre una iglesia? Puro llenarte la guata con completo y sopaipilla para los días de culto, porque la gente va, eso no va a comer, va a puro comer a la iglesia, hermano. Y a puro batir la lengua. Porque ya son centros sociales en la iglesia, ¿me cuento, no? Parecen centros sociales, la gente se va a ver con esto, y cuentan todos los chismes de la iglesia. Por eso hay tantos problemas. Porque la gente no va a la palabra.
No va a escuchar la palabra, va a puro chusmear, a puro problema, enterarse del pecado del otro, de lo que pasó acá, que no me gustó el que subieron al coro, el que esto, el que no me gustó el coordinador, el que no me gustó el de la puerta, que no le gusta, a la gente no le gusta nada, ¿te das cuenta, no? Y esa gente le puedo asegurar que no está perseverando en la doctrina de Cristo. Y acá la palabra dice, no tiene a Dios, pero lo importante que luego dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué lindo. Tiene al Padre y al Hijo, hermano. Una vez más Juan usa el persevera, ¿cierto? Como medida, perseverar. Es la medida de Juan en todo lo que hemos leído. Perseverar significa quedarse, permanecer. Para permanecer en algo después de haberlo comenzado necesitas tomar la decisión de continuar, de seguir en eso, permanecer ahí. ¿Para tener qué? Para tener al Padre y al Hijo y que moren en nosotros. Y para que more en nosotros, tienes que permanecer en las enseñanzas de Cristo. Esto es, permanecer ¿dónde? En su palabra. Así como el Señor mismo a escuchar a Jesús en Juan capítulo 14, verso 23 al 24. Oye, hermano, ¿sabe que la palabra es preciosa, hermano? De verdad que la palabra es exquisita escucharla. En Juan capítulo 14, verso 23 al 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que dice, escuche bien esto, acá dice, que dice acá, que me ame a Cristo, entonces guardará su palabra. Eso es lo que está diciendo él. El que me ame, el que me ama, ¿qué va a hacer? Guardar su palabra. A ver, no puede haber amor si primeramente usted no guarda su palabra, ¿bien? Entonces, es sumamente importante esto. Porque la persona que dice que ame a Cristo, entonces guardará su palabra, permanecerá en su enseñanza. Y como resultado, el Padre lo amará y Él con su Hijo morarán en nosotros, pues. Pero si no guardamos su palabra, los que no permanezcamos en las enseñanzas de Cristo, quiere decir que no lo amamos. Y a su vez, significa que no tenemos al Padre y al Hijo. A muchos puede que no les agraden estas palabras, pero esta es la palabra clara de Dios. Así de tajante, por hermano. Imagínense, hermano, darse cuenta de esta realidad. Por eso yo le digo siempre a todos los hermanos, denle gracias a Dios porque está escuchando la palabra. Porque Dios le está dando una oportunidad para replantearse su fe, para tomar en serio el Evangelio, para empezar a leer la Biblia, más que estar escuchando cassette, escuchando DVD, escuchando VHS, ya me fui muy atrás. No, pues, ¿me entiende? Aunque esté escuchando MP3, lo que escuche la palabra, lea la palabra son espíritu, son vida, hermano. Cuando usted escucha a un predicador, que usted no está cerciorado de que es un hombre de Dios, o que está predicando la palabra y que está trazando bien la palabra de verdad, usted se está arriesgando, porque por el oír va a escuchar usted falsas doctrinas, como así también puede escuchar la verdad. Así que tenga cuidado, porque hay mucha gente con comezón de oír, con deseo de escuchar, con esa inquietud de seguir escuchando algo nuevo, o poder aprender algo más. Permanezca en la palabra, con eso basta y sobra, con eso tenemos más que suficiente, con eso nos alcanza para poder ser salvo, hermano. Permanecer en Cristo significa alcanzar el día de mañana la salvación. Mire, vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 11. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Pedro dice de esta manera, en la segunda carta del capítulo 1, versos 5 al 7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Hay algo que añadir a nuestra fe?
¿De acuerdo con Pedro que dice? Que sí, pues. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hay que añadir? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Observe que Pedro no dice si quieres. No pregunta si queremos. Aquí hay una lista de algo bueno que deberíamos tener. ¿Sí o no? Acá no está preguntando si usted y yo queremos. Esto lo está asumiendo que lo debemos tener. Más bien, lo que dice, lo enfatiza de la siguiente manera. Poniendo toda diligencia. Entonces, estar en la fe involucra diligencia. Involucra, ¿cómo deberíamos interpretarlo esto? Esfuerzo. ¿Cierto? Esfuerzo. ¿Esfuerzo para qué? Para agregar a nuestra fe esas cosas de las que el apóstol Pedro habla. Tenemos que esforzarnos, hermano, cada día. Tenemos que esforzarnos ¿en qué? En añadir estas cosas como la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Y quién tiene que esforzarse? Muy simple, nosotros. Esto no lo va a hacer Dios por nosotros, esto lo tenemos que hacer nosotros por Dios. ¿Sí o no? Obviamente el Señor nos va a ayudar, pero esa ayuda no es una coacción, sino un trabajar junto con nosotros. ¿Qué quiere decir? No es que Él lo va a hacer todo por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo por amor a Él. Porque hay gente que vive pidiendo a Dios cosas que nunca está dispuesto a hacer por Él, ¿o no? Lo que Pedro dice también lo dice Pablo con diferentes palabras en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 26. En Gálatas 5, 22 al 26 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice él, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, Pablo añade y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que en pocas palabras estos ambos apóstoles nos dicen, es camina conforme al nuevo hombre. Eso es lo que está diciendo él, o ellos. No como el viejo. En pocas palabras, renueva tu forma de pensar y añade a tu fe. Eso es lo que están diciendo. Eso tenemos que buscar. Si vamos de regreso, en 2 de Pedro, vamos a suponer, hermano, que aunque la palabra dice, poniendo diligencia, añadir a vuestra fe, alguien escoge no añadir a su fe y no se esfuerza en esa dirección. ¿Qué le pasará en este caso? Porque hay que ver qué pasa si no lo hace. Podemos encontrar la respuesta viendo lo que sucede cuando alguien sí añade su fe. Y viene en el verso 8 de 2 de Pedro capítulo 1. ¿Qué dice la palabra? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, si ponemos diligencia en añadir a nuestra fe, con estas cualidades entonces no serás ocioso o infructuoso en el conocimiento del Señor. Esto a su vez significa que una persona que no hace esto y no se esfuerza, que no pone todo su esfuerzo para añadir a su fe, será tan ociosa o tan ocioso como infructuoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a pasar. ¿Se dan cuenta que anda pura gente de ociosa? ¿Por qué? Porque no añade nada de esto a su vida para poder perseverar en la salvación. ¿Vio que es tan importante todo esto? Y Pedro continúa diciendo, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 10, y dice la palabra, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Por qué deberíamos procurar hacer firme nuestra vocación y elección si en el pasado, una vez y para siempre,
¿Ya estarían aseguradas en el momento que creímos? Es que eso es lo que dicen ellos, po. Que Dios ya preparó todo eso para nosotros y en pocas palabras nosotros estamos como un robot programado haciendo lo que ya se nos programó hacer. Y no es así, eso lo tenemos que hacer nosotros porque es tiempo presente, no pasado. Lo tenemos que hacer cada día, las decisiones todos los días, permanecer, perseverar, todos los días. Entonces, hermano, hay que entender que porque en aquel momento comenzamos en la fe, pero esa fe también tiene que echar raíces. Tiene que echar raíces. Tiene que ser complementada. Tiene que volverse fructífera. Y Pedro continúa diciendo en 2 de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay muchas personas parece que no se dan cuenta de esto. A ver, ¿qué significa la palabra porque? ¿Cierto? Significa de este modo. De este modo, o de esta manera, será otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? De este modo. Por lo tanto, con ello, en pocas palabras, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos está queriendo decir Pedro. Por lo tanto, con ello, de este modo. Eso es lo que significa el porqué. Entonces, ¿pero por qué? Debido a lo que leímos en los versos anteriores, porque esforzarnos en complementar nuestra fe con lo que nos dijo Pedro, lo cual a su vez significa que no nos volvimos inefectivos e infructuosos, sino que estuvimos firmes en nuestra vocación y elección. Por esta razón, nos será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino de Dios. En pocas palabras, ningún vago, ningún ocioso, nadie que no esté dispuesto a trabajar para el Señor y dar fruto, podrá entrar al reino de los cielos. ¿Se da cuenta o no? Entonces, hay que entender que todo esto, hermano, tiene un solo deseo. Ahora lo anterior trae a la mente el siguiente pensamiento y la siguiente pregunta. ¿Acaso esto significa que aquellos que estuvieron firmes para hacer su fe fructífera, como los de la cuarta categoría de la parábola del sembrador, serán bienvenidos en el reino de Dios? Pero aquellos que no lo hicieron y que fueron o se volvieron infructuosos también recibirán una entrada, pero una muy interesante. A ver, demos un vistazo, hermano, a los capítulos 2 y 3 y a los dichos del rey que demuestran a quienes dará la bienvenida. Y de lo que leo, se entiende, y lo que vamos a entender es que solo los que están listos serán bienvenidos. Eso es lo que tenemos que entender. Que solamente los que están listos van a ser bienvenidos. Los otros no. Esto significa, hermano, esto no significa que solo los que no hayan fallado o pecado entrarán en el reino. No hay nadie así, excepto el Señor mismo. En pocas palabras, solamente los que estén en ese momento, hermano, y que el Señor les diga bienvenido, son los que realmente van a entrar en los cielos. Nadie más. Y la gente cree que ya está en el cielo, hermano. ¿Vio? Ese es el problema. Lo que significa, hermano, es que estamos alertas de cuidar nuestra fe. Una cosa es tratar de vivir nuestra fe y caer aquí o allá. Y otra cosa es si alguien practica el pecado como un hábito y el estilo de vida ignorando su fe. ¿Cierto? Cualquiera que sea o cualquiera como se llame. Ni las 5 vírgenes insensatas, ni el siervo infiel, ni el que abandone la vía encontrará para sí la puerta del reino de Dios abierta. Eso tiene que tenerlo claro. ¿Me entiendo, no? Clarísimo. Dejemos que estos ejemplos nos sean útiles para poder obviamente evitar estas situaciones, hermano. Por lo cual, la invitación es la siguiente. Cuidemos nuestra fe. Y a pesar de nuestros errores y fallas, debemos complementarla con virtud, y a la virtud con conocimiento, y el conocimiento con dominio propio, y el dominio propio con firmeza, y la firmeza con pureza, y la pureza con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor.
porque de esta manera será para nosotros ricamente proveída la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con este texto voy a terminar. Gracias a Dios, dijeron los salvos siempre salvos. Filipenses capítulo 2, versos 12-16. Y esto es sumamente importante lo que dice aquí, Pablo, hermano. Amén. Escuche bien. Filipenses capítulo 2, verso 2 al 16 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, igual que los hermanos del ministerio. Yo que ya que no estoy con ellos, son más obedientes cuando yo estaba, hermano. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Asidos de qué? De la palabra de vida. Oh, pastor, esa es la mía. Asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oye, ¿sabe qué? Me doy cuenta que el apóstol Pablo acá su mayor alegría, ¿sabe cuál era? Es que los hermanos estuvieran nacidos de la palabra. Qué buen deseo, el mismo deseo que tengo yo en mi corazón. Acá, hermano, ocuparse en la salvación significa vivir en nuestra fe. Caminar como seguidor, como un discípulo de Cristo. Eso es lo que significa. Ahora, ¿es esto una opinión? ¿Es algo bueno para hacer? Pero, ¿qué tal si no sucede? Bueno, la frase aquí, con temor y temblor, no suena opcional. Aquí no es opcional. Es que si quiero o no quiero. Esta frase significa que debemos tomar muy en serio el ocuparnos, el practicar nuestra fe, tan en serio hasta el punto de temer y temblar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Usando las palabras que Pedro dijo en la sección anterior, diría, procurad estar firmes. ¿O no? Lo que leímos anteriormente. Es lo que diría Pedro. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Que hay que tener temor y temblor. Hay que tenerlo claro. Además, Pablo dice a los filipenses, asidos de la palabra de vida. Eso es sumamente importante. Si así lo hicieron, entonces en el día de Cristo, Él estará, adivine cómo va a estar, orgulloso de no haber corrido la carrera en vano. La mayor alegría de Pablo al llegar al cielo no va a tener la mar de cristal, la gran mansión, o las grandes pelas que le van a entregar, o la recompensa que dicen los pentecostales que allá reciben en el cielo. Así un chachazo detrás de la oreja cuando lleguen los pentecostales arriba. Así que llegan. Bueno, tienen que llegar porque ahora te quedas cuenta en el tribunal de Cristo para que el Señor les diga, te fuiste abajo, no te gustaba el fuego, allá abajo tenía harto fuego. Eso es lo que va a pasar. Y es la verdad. Entonces, hermano querido, aquí Pablo tenía una gran alegría. ¿Cuál era? Que los hermanos estaban nacidos de la palabra. Y ese iba a ser su mayor orgullo. Llegar con esa alegría en su corazón. Y por eso él dice, no he corrido la carrera en vano. Lo cual a su vez significa que si no se sostuvieron firmes en la palabra, la labor de Pablo sin duda fue en vano. Ese es el deseo de todo predicador. Que los hermanos se mantengan en la palabra. Eso tiene que hacer usted. Y la pregunta es ¿por qué? Si estas personas, independientemente de lo que pase a su fe después de que creyeron, independientemente si se sostuvieron o no en la palabra, permaneciendo en la vida, estarán en el reino de Dios, entonces el trabajo de Pablo no habría sido en vano, desperdiciado. Eso es lo que la gente dice. ¿Vio? Porque cuando te hablan del salvo, siempre salvo, dicen, pero al fin y al cabo, ya eres salvo, por lo tanto, ¿por qué Pablo tendría que sentir regocijo porque los hermanos permanecieron en la palabra si ya creyeron en Cristo? Y son salvos, siempre salvos. ¿Por qué Pablo está buscando este regocijo o buscar el cuestionamiento a su labor? Porque si no habría corrido en vano, si no habrían los hermanos tomado la palabra con la pasión, con el amor como Pablo lo hizo. ¿Se da cuenta de lo importante? Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Hechos capítulo 20, enseña claramente, hermano, claramente, no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa era su mayor alegría. Me voy con el Señor,
pero contento porque yo prediqué la palabra. Ustedes no tomaron la palabra, es mi preocupación. ¿Me entiende? Ese es el deseo de todo pastor, de todo predicador. Si acá no me interesa, mire, se lo digo claro, hermano. A mí no me interesa que usted acá venga a cantar, a saltar o a orar. Acá lo que me interesa, a mí, ¿sabe lo que me interesa? Es que usted venga a aprender de la palabra. Ese es mi único deseo. De verdad se lo digo. El único objetivo es que este lugar esté abierto es para que usted escuche la palabra. Nada más. No tengo ningún otro interés yo. De verdad se lo digo. No tengo ningún otro interés. Solamente que usted escuche la palabra. Es bueno que cantemos, ¿cierto? Oremos. Pero mi deseo primordial y único es que usted escuche la palabra. Ya con eso yo estoy cumplido. De verdad. Porque ese es el deseo. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo Pablo. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Sacrificar su vida para que la gente escuchara ¿qué? La palabra de Dios. No hay otro deseo, no hay otro interés, hermano. ¿Para qué? A ver, acá no estamos buscando formar un ministerio que el día de mañana sea reconocido a nivel mundial, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que me reconozcan en el cielo por la labor que hice. ¿Y qué labor tengo que hacer? Predicar la palabra, enseñar la palabra. Que el día de mañana el Señor me diga, oye, siervo fiel, ven. Buen siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Le predicaste a todos esos rebeldes, pero por lo menos cambiaron. Porque les predicaste mi palabra. Eran duros como un cuesco, pero pucha que les predicaste y le hablaste. Y mira mi palabra, la obra que hizo. Mira lo que hizo el Señor con sus vidas. Mira lo que hice yo con ellos. Porque les predicaste tu palabra. Sí, acá hay que entender que la palabra es la que cambia. La palabra, por eso es que en una iglesia usted tiene que ir a escuchar palabra, hermano. Si el único objetivo de un creyente es ir a escuchar palabra, y si no hay palabra no vaya a esa iglesia. De verdad se lo digo. Es que es verdad, pues, hermano. ¿A qué se va a ir a sentar? A batir las palmas, hermano querido. A ponerse a orar y que a veces están todos orando, falta que hable en lengua, ya te echó a perder hasta la oración, po. Es que es verdad, a mí me pasa, ¿cierto? Bueno, yo a veces he ido a iglesia, no estoy orando y estoy entrando en comunión con Dios, y estoy sintiendo que Dios está tratando conmigo, y ahí te perdiste el hilo de la oración, estás orando, no sé, por el perro y terminabas orando por un dinosaurio, porque el otro se confundió entero, po. Parece, pero chito, pero es la verdad. A mí me ha pasado que a veces digo, Señor, ¿en qué estábamos? Porque apareció el otro y me confundió entero. Este hijo del diablo. A mí me ha pasado, a veces me han agarrado hasta la cabeza, hermano. Yo estoy orando, ¿qué pasó? Un temblor, digo. Y es la hermanita que justo se le dio por cambiar las pollitas y se equivocó de lugar, porque me agarró la cabeza. Y esa es la verdad. Hay gente que perturba dentro de la iglesia, hermano, pero que perturba. Que de verdad que perturba totalmente. Porque lamentablemente no está la palabra, entonces los adornos se terminan convirtiendo en algo más importante que la palabra. Si esa es la verdad, la gente a nosotros nos ve como locos, estemos sentados escuchando a un predicador. Porque a la gente le gustaría que en este lugar estuviéramos todos. Les aseguro, hermano, que acá un día vamos a hacer la prueba, vamos a hacer acá un culto pentecostal, pero con escándalo. Y les aseguro que van a venir hasta los borrachos. ¡Aleluya! Déjame poner acá, ponerle bueno, ¿eh? Acá van a venir. Si eso le encanta a la gente del mundo, es que le encanta la fiestoca, ¿vio? Le encanta. Y la gente va a venir. Oh, acá se siente el fuego, te van a decir. Acá se siente la presencia de Dios. Y cuando se predica la palabra no se entiende nada. Qué raro. Entonces, eso es lo que está esperando el apóstol Pablo. Que la gente esté asida a la palabra. ¿Me entiende? Eso es sumamente importante entenderlo, hermano. Entonces, las advertencias de las epístolas. Bien, mañana con la ayuda del Señor, una vez más, los invito a las 12 del día. Recuerde que los sábados a las 7 y los domingos ahora a las 12 del día. ¿Vio? Para que duerma un poquito más, pues, hermanito, porque a veces llega con las lagallas en los ojos, hermano, y como que no tiene mucha gracia eso. Así para que duerma un poquito más. Hasta las 12, hermano. Entonces a las 12 vamos a conversar el culto el día de mañana. Vamos a seguir con esta serie de enseñanza, hermano. Mañana va a estar un poquito más crudo. Sí, pastor, más crudo. Sí, más crudo que el de hoy día. Porque quiero seguir esto y no sé, a lo mejor me da para una semana más, 2 semanas más, porque real tenemos harta tela que cortar, hermano, porque hay por todos lados acá. ¿Entiendes? Entonces, póngase en pie, hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por lo bueno que Él es. Como siempre digo a todos los que puedan estar escuchando, a los que conozco, a los que no conozco, lo único que deseo en mi corazón es que se puedan volver a Dios con todo su corazón y que realmente puedan
hacer la voluntad del Señor. Llamar la palabra, que es lo más importante en la vida de todo creyente. Cierra sus ojitos, vamos a orar al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Dios mío. Te damos las gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran bondad. Por darnos el privilegio, Señor, de poder recibir de tu palabra y el poder, Señor, estar escuchando el mensaje. Realmente estas advertencias solamente traen a nosotros la inquietud de poder replantearnos nuestra fe, el poder asegurarnos, Señor, que estamos escuchando tu palabra, que estamos en la doctrina de Cristo para que el Padre y el Hijo permanezcan en nosotros, como dice Juan. Por eso, Dios mío, en el nombre de Jesús yo te ruego una vez más, así como Pablo deseaba de todos los filipenses y seguramente también de todos los hermanos en la fe, donde quiera que se encontrara, que ellos se tomaran de la palabra con pasión, asidos de la palabra, dice él. Porque, Dios mío, lo más importante de la vida del creyente es tu palabra. ¿Qué ha costado que la gente entienda eso, Señor? De verdad que no lo puedo entender. Me indigna muchas veces cuando la gente le da más importancia al cantar, al orar, que a tu palabra, Señor. De verdad que me indigna cuando lo entendí, cuando lo aprendí a través de tu palabra, Señor. Comenzó una indignación en mi corazón. Ver a gente que ora 3 horas, pero es capaz de leer 5 minutos tu palabra, Señor. Gente que canta 2 horas, pero escuchan 15 minutos un predicador, Señor, porque ya están cansados los sinvergüenzas. Porque lamentablemente, Señor, hoy más importante es el adorno de un culto que tu palabra, que debe ser lo primordial, lo principal de toda reunión, Señor. Deseo para mis hermanos que tu palabra llegue a su corazón, Dios mío. Que ellos aprendan, que ellos sigan estudiando, que ellos sigan leyendo, Dios. Porque acá tenemos que aprender la doctrina de Cristo, no la doctrina de un ministerio, Dios. Líbrenos, Señor, de querer enseñar la doctrina de un ministerio, Dios. Líbrenos, Señor, el querer enseñar la doctrina de un hombre. Líbrenos, Señor, de querer seguir la corriente de este mundo. Líbrenos, Señor, de querer, Dios mío, por querer ser más, por hacer crecer el ministerio rápidamente, Señor, y no esperar que tú des el crecimiento. Empecemos a predicar lo que la gente quiere escuchar, Dios. Padre, yo te ruego por la vida de cada hermano, donde quiera que se encuentren, Dios de gloria. Que los ayudes, que los fortalezcas, que lo hagas crecer a través de tu palabra. Necesitamos predicadores y predicadoras, Señor, que estén dispuestos a entregar tu palabra tal como está escrita, Señor. Y que realmente, por sobre todas las cosas, Dios, entreguen un mensaje delante de Dios y de parte de Dios en Cristo. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y que se quemen las pestañas, Señor, leyendo tu palabra. Temeroso, Señor, de decir, ¿qué le entrego hoy a tu pueblo? ¿Qué les puedo enseñar a tu iglesia, Padre? Y es ahí cuando viene tu palabra, Dios mío. Y el consejo, Dios mío, lo cambia todo. Es la sabiduría del cielo, es la que lo cambia todo, Señor. Cambia corazones, cambia vida, redarguye corazones. No esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, Señor, que lamentablemente muchos predicadores están actuando en medio de la congregación. Una sabiduría terrenal, animal y diabólica que entretiene, Señor, pero que no edifica, Dios. Por eso queremos la sabiduría de lo alto, Dios mío. Como dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es lo que deseamos y anhelamos, Dios mío, en este ministerio, en esta congregación y en cada una donde están los hombres y mujeres de Dios llevando tu palabra, Dios. Agradecido por todo, ruego tu bendición sobre cada corazón en esta bendita noche, Dios. A los que puedan ofrendar, que también les puedan multiplicar al 100 por 1, Señor, y que ellos puedan recibir de tu mano, de bondad y de misericordia, lo que ellos han dado con generosidad. Agradecido, Dios, nos despedimos el uno del otro,
para seguir meditando en tu palabra cuando lleguemos a nuestros hogares y que podamos recibir cada día, Señor, el buen consejo. Agradecido Dios por todo, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano, que Dios le bendiga.